La luz de octubre se desvanecía sobre el horizonte de la Sierra Madre Occidental cuando mi celular vibró con el tono familiar de WhatsApp. Estaba sentada en la sala de mi casa en San Miguel de Allende, en el mismo lugar donde, hace décadas, le leía cuentos a mi hijo antes de dormir. El nombre de Gabriel apareció en la pantalla. Sonreí por instinto, esperando un saludo rápido o tal vez buenas noticias sobre un trabajo. Presioné reproducir. La voz que salió del altavoz no era la del niño que había criado. Era cortante, resentida, cargada de un veneno que nunca antes había escuchado. Ojalá nunca hubiera sido mi madre. Inútil. Las palabras golpearon como un puñetazo repentino. Me quedé helada, con el celular aún en la mano, los ojos fijos en la chimenea donde el reloj seguía su tic-tac, indiferente al derrumbe que ocurría en mi pecho. El silencio después del mensaje fue peor que el insulto mismo. Intenté devolverle la llamada, pero la línea no conectaba. Me había bloqueado. Me quedé inmóvil, la respiración superficial, mientras los recuerdos me invadían. Gabriel a los 5 años, aferrándose a mi mano el primer día de escuela. Gabriel a los 16, en silencio en el coche tras el funeral de su padre. Mi mano en su hombro, prometiéndole que seguiríamos adelante juntos. Cada sacrificio, cada turno nocturno en el hospital, cada comida que dejé de comer para que él tuviera suficiente todo, convergió en este momento de rechazo. La casa, que alguna vez resonó con sus risas, ahora se sentía inmensa, como una cueva. Miré por la ventana hacia las colinas que se oscurecían contra el último resquicio del cielo. Preguntándome cómo los años habían llegado a esto, me quedé allí hasta que el frío se coló en mis huesos, cargando el peso de sus palabras y sabiendo que algo dentro de mí había cambiado. Ese cambio me llevó a una larga noche, donde la memoria y la determinación comenzaron a entrelazarse. El sueño no llegó fácil esa noche. Me quedé despierta, escuchando los crujidos de mi vieja casa de adobe, cada sonido trayendo de vuelta años que había intentado mantener enterrados. Pensé en los largos pasillos del Hospital Ángeles en los 80, cuando vestí por primera vez el uniforme azul de enfermera, cargando más esperanza que dinero. Los turnos dobles eran comunes entonces, 12 horas que se estiraban a 16, a veces 20. Las piernas me dolían, pero cuando abría la puerta de nuestra pequeña casa en Querétaro, el rostro de Gabriel se iluminaba y el cansancio se convertía en propósito. Las vacaciones nunca fueron parte de nuestro ritmo. Mientras los vecinos viajaban a Puerto Vallarta o Cancún, yo llenaba los veranos de Gabriel con programas de la biblioteca y paseos de un día a los jardines botánicos de Chapultepec. Me decía a mí misma que no le faltaba nada, aunque en el fondo sabía que no era así. Cada peso ahorrado iba a la colegiatura de su escuela privada, la única ventaja que creía que le abriría el mundo. Cuando Gabriel entró a la UNAM, el hospital ya había duplicado su tamaño, parte del crecimiento de la ciudad. Mi sueldo creció un poco, pero no lo suficiente para amortiguar el golpe cuando la crisis de 2008 se llevó mis ahorros para el retiro. Aún así, firmé los cheques para su colegiatura, recortando gastos donde podía. Hombres llegaron a mi vida, hombres buenos que ofrecían cenas, compañía, incluso la idea de volver a casarme. Cada vez di un paso atrás. Me decía que Gabriel necesitaba estabilidad más que yo amor. Así que seguí soltera, vertiendo mi devoción en un solo papel, el de madre. Ahora, acostada en el silencio de mi casa en San Miguel de Allende, me preguntaba si mi devoción se había convertido en algo más. Le había dado tanto que él creía que todo le pertenecía por derecho. Era su enojo el fruto de mi sacrificio, cuando el reloj se acercaba al amanecer. Esas preguntas pesaban más que el sueño, y sentí la necesidad de buscar la verdad más allá de mis paredes. Por la mañana, ya no podía quedarme solo con mis pensamientos. Necesitaba saber si las palabras de Gabriel eran un arranque o el reflejo de algo más profundo. Así que manejé al centro, con el corazón pesado, diciéndome que solo iba a hacer mandados,
Mi primera parada fue un bar en la calle Hidalgo, un lugar donde sabía que Gabriel a veces iba con sus amigos. El cantinero, un hombre con cabello plateado y una sonrisa cansada. Me sirvió un café cuando pregunté por Gabriel. Buen muchacho, dijo al principio, pero luego se acercó más, bajando la voz. Le gusta alardear después de unos tragos. Dice que su mamá paga todo para que él no tenga que mover un dedo. La gente se ríe, pero a mí nunca me pareció correcto. Le agradecí rápido y salí, con las manos temblando al buscar las llaves del coche. Sus palabras dolían porque sonaban ensayadas, no como el desliz de alguien borracho. Luego, paré en el gimnasio cerca de la Plaza de Toros, donde Gabriel tenía una membresía bajo mi cuenta. La recepcionista, una joven con uñas brillantes que tamborileaban en el mostrador, sonrió amablemente. Cuando pregunté si él iba seguido, asintió. Todo el tiempo. Una vez nos contó que finge entrevistas de trabajo para sacar dinero para trajes nuevos. Dijo que era el truco más fácil del mundo. Su risa se apagó al ver mi expresión. Manejé hacia el centro comercial Plaza del Valle, mientras el sol se escondía tras las montañas. Dentro de una tienda de ropa, el dependiente doblaba camisas mientras yo fingía mirar. Cuando mencioné el nombre de Gabriel, su rostro se iluminó con reconocimiento. Ah, sí, el tipo que bromeó sobre lo fácil que es sacarle dinero a su mamá. Dijo que era como tener un cajero automático sin comisiones. Sostuve una blusa en las manos, los nudillos blancos alrededor de la tela. Mi cuerpo quería rechazar cada palabra, pero el patrón era innegable. 3 voces, 3 lugares, ninguno conectado, todos repitiendo la misma verdad. Cuando regresé a mi coche, la noche había caído sobre el estacionamiento, y supe que el silencio ya no era una opción. Algo tenía que hacerse antes de que su burla nos consumiera a ambos. Las luces del estacionamiento de Plaza del Valle aún brillaban en mi mente cuando regresé a casa. Dejé las llaves en el mostrador. Me senté a la mesa de la cocina y miré el celular como si pudiera decidir por mí. Durante casi una hora caminé de un lado a otro de la sala, tocando las fotos enmarcadas de Gabriel con su toga de graduación, con su uniforme de fútbol, en las escaleras del hospital el día que nació. Cada imagen tiraba de mí, susurrando recuerdos de amor y deber, pero cada susurro era ahogado por las palabras del cantinero, la risa de la recepcionista, el comentario despreocupado del dependiente. Finalmente, marqué un número que no había llamado en años. Rafael Torres contestó al segundo timbre. Su voz era tan firme como la recordaba. El mismo abogado que me había guiado a través del caos tras la muerte repentina de mi esposo. Isabel, dijo con suavidad. ¿Qué pasa? Le conté todo, no en explosiones dramáticas, sino en el tono tranquilo de alguien que ya había llorado lo que había perdido. Cuando terminé, lo escuché tomar un respiro lento. ¿Sabes?, dijo, el departamento en Guadalajara está solo a tu nombre. Igual el coche, legalmente. Puedes disponer de ambos como quieras. Apoyé la palma en la mesa, buscando anclarme. ¿Qué tan rápido para el coche? En 1 semana. El departamento, tal vez 3. Pero Isabel, una vez que Gabriel se entere, no hay vuelta atrás. El peso de esa advertencia golpeó más fuerte que sus palabras. Imaginé el rostro de Gabriel de niño, manchado de chocolate por un pastel de cumpleaños, y luego al hombre en que se había convertido, burlándose a través de una línea telefónica. Mi pecho dolía con la colisión de esos recuerdos. Quiero que los pongas en venta de inmediato, dije finalmente. Mi voz más baja de lo que esperaba, sin demoras. Y esto queda entre nosotros hasta que esté hecho. Hubo una pausa. Luego, el sonido de un bolígrafo rascando papel. Prepararé los documentos. Necesito tu firma esta noche si estás segura. Cuando llegó el correo, lo leí 3 veces. Mi mano tembló al firmar electrónicamente, el cursor flotando antes de que presionara confirmar. La culpa me arañaba, pero también lo hacía su voz. Ojalá nunca hubiera sido mi madre. Cerré la laptop. La decisión estaba tomada, y para la mañana
Las ruedas del cambio ya estarían girando. Para la mañana, el proceso ya había comenzado. La oficina de Rafael organizó la evaluación del departamento en Guadalajara. Programó fotos para el listado, los documentos moviéndose con eficiencia silenciosa. El coche fue publicado con un concesionario de confianza de Rafael, con un precio para venderse rápido. Revisé mi correo una vez, vi la confirmación y cerré la laptop como si guardara un secreto. Intenté seguir con mis rutinas. Salí al jardín, arrancando hierbas de entre las piedras, podando las bugambilias antes de la primera helada. La tierra bajo mis uñas me recordaba la constancia, aunque mi corazón estaba lejos de ser constante. Luego, caminé a la parroquia de San Miguel Arcángel, donde ayudé a llenar cajas para la colecta de alimentos. Los voluntarios reían y contaban historias, sus voces resonando en las paredes de azulejos. Sonreí cuando pude, pero de vez en cuando la risa se convertía en estática, reemplazada por las palabras de Gabriel repitiéndose una y otra vez. Por las noches en casa, cocinaba como si nada hubiera cambiado. El caldo hervía en la estufa, el pan de maíz se horneaba y la casa olía a hogar. Pero cada comida pesaba. Sin terminar, dejaba la cuchara, mirando la silla vacía al otro lado de la mesa donde él alguna vez se sentó, donde su padre se sentó antes que él. Me decía que esto no era enojo. El enojo habría sido gritarle por teléfono, exigir disculpas, devolver insultos. Lo que sentía ahora era más frío, más firme, más deliberado. Aún así, mientras lavaba los platos o doblaba la ropa, la pregunta regresaba como una sombra. ¿Estaba buscando justicia o vengándome del hijo al que había amado demasiado? El papeleo avanzaba sin pausa. Cada correo un paso más cerca de la finalidad. No podía deshacer lo que había firmado. Solo podía prepararme para el momento en que Gabriel se diera cuenta de que todo, en lo que se apoyaba, había desaparecido de debajo de él. El silencio de la casa se profundizaba con cada día, presionando contra las ventanas y puertas, esperando la llamada inevitable que lo rompería. El teléfono sonó justo después del mediodía, su número parpadeando en la pantalla. Durante 3 días había vivido en la quietud de la espera, cada hora otro giro de la rueda que había puesto en marcha. Contesté, preparándome. Mamá, mi coche no está. La voz de Gabriel se quebró con pánico. Estaba en el estacionamiento anoche, y esta mañana simplemente no estaba. Llamé a la policía. Me dijeron que no fue robado, que el dueño registrado autorizó que lo quitaran. Ese eres tú, ¿verdad? No puedes hacer esto. Cerré los ojos, estabilizando mi respiración. Pude, y lo hice. Y el departamento, el agente inmobiliario me llamó esta mañana por una evaluación. Dime que no es cierto. Dime que no. Ya está en proceso de venta, dije, las palabras cayendo como piedras. Ambos eran míos. Gabriel, solo los prestaste. El silencio se extendió en la línea. Luego estalló en furia. No puedes quitarme todo. He vivido ahí por años. He construido mi vida. No, interrumpí, mi voz baja. No construiste nada. Yo lo construí. Yo lo pagué. Y te dejé creer que siempre sería tuyo sin esfuerzo. Eso se acaba ahora. La ira se quebró en algo más crudo. Por favor, mamá, no hagas esto. Cambiaré, lo juro. Conseguiré un trabajo. Lo haré bien. Solo dame otra oportunidad. Mi mano temblaba, el teléfono vibrando contra mi oreja, pero forcé mis palabras a salir firmes. Cambiarás, pero lo harás sin mi cartera. Podía escuchar su respiración, irregular. Al otro lado, la desesperación de un niño, no la resolución de un hombre. Volvió a intentarlo, más suave, casi suplicando. No me dejes así. Soy tu hijo. No me quieres. El amor, pensé, nunca había sido el problema. El respeto, sí. Y en el momento en que colgué, el equilibrio entre nosotros cambió para siempre. El silencio posterior fue más profundo que antes, pero ya no pertenecía al miedo, pertenecía a la consecuencia.
y supe que él la sentiría mucho antes de que encontrara dónde apoyar sus pies de nuevo. La noticia viajó rápido. A los pocos días de la llamada frenética de Gabriel, mi teléfono sonó de nuevo, esta vez con la voz de mi hermana. Leonor insistió en que nos reuniéramos, solo para hablar las cosas. Acepté, aunque sabía lo que me esperaba. Nos reunimos en mi comedor, la misma mesa donde las cenas navideñas alguna vez se prolongaban hasta la noche. Leonor llegó primero, apretando su bolso con fuerza, seguida por nuestro primo Isaac y la tía de Gabriel, Carmen. Intercambiaron miradas cautelosas antes de que comenzaran las preguntas. «Solo está perdido», dijo Carmen, alisando el dobladillo de su chaqueta. «Los jóvenes cometen errores. Vender su casa y su coche, eso es demasiado. No es un criminal. Isabel», añadió Isaac, inclinándose hacia adelante. «Es tu único hijo», escuché, dejando que las palabras me envolvieran como un himno conocido. Luego hablé, cada frase medida. Les conté del cantinero que escuchó a Gabriel alardear de que su madre era una bolsa sin fondo, de la recepcionista del gimnasio que se rió de sus falsas entrevistas, del dependiente que repitió sus palabras sobre sacarme dinero. Puse cada hecho, cada humillación, como piedras en la mesa entre nosotros. El silencio se espesó. El rostro de Leonor se suavizó. Luego se tensó como si hubiera estado conteniendo algo. Finalmente, suspiró. «Vino a mí la primavera pasada», admitió en voz baja. «Dijo que necesitaba un préstamo pequeño, solo un puente hasta encontrar trabajo. Le di 2,000 pesos. Nunca me los pagó. Y cuando pregunté, se puso a la defensiva». Los ojos de Carmen se abrieron. Isaac negó con la cabeza. Las defensas se derrumbaron sin más debate. Por primera vez, vi en sus expresiones lo que yo había vivido en privado, el reconocimiento de que la historia de Gabriel nunca coincidió con su realidad. La sala se asentó en un silencio incómodo, del tipo que sigue a una verdad que nadie puede negar. No sentí triunfo ni alivio, solo el peso de su comprensión junto al mío. Cuando se fueron, el atardecer había caído sobre las montañas, y la casa parecía respirar diferente, ya no cargando la versión de los hechos de Gabriel, sino la mía. Fue entonces cuando entendí que su historia comenzaba a colapsar más allá de mis paredes, y el próximo colapso sería el suyo. Los días que siguieron cargaron el peso de cielos cambiantes, amigos de amigos, vecinos de vecinos. Cada uno parecía saber algo de los movimientos de Gabriel. Había rentado una habitación en una casa de huéspedes vieja, cerca del centro de Guadalajara. Nada más que una cama angosta y un baño compartido. Alguien lo vio cargando cajas para una empresa de mudanzas una mañana. Luego, surtiendo estantes en una tienda de descuento al día siguiente. El joven, que alguna vez manejó un coche nuevo, ahora caminaba por la ciudad con los hombros encorvados, más delgado, inquieto. Llegó una carta al 5.º día, gruesa con páginas dobladas cuidadosamente en un sobre con su letra. La abrí en la mesa de la cocina, mis ojos recorriendo líneas que hablaban de arrepentimiento, reflexión y promesas de cambio. Escribió sobre noches sin dormir, sobre darse cuenta del valor de lo que había dado por sentado. Las palabras eran elocuentes, casi ensayadas, como un discurso pulido demasiadas veces antes de ser pronunciado. Leí cada línea. Luego doblé la carta y la puse a un lado. El tono pulido se sentía demasiado como el Gabriel que conocía mejor, el que actuaba en lugar de confesar. Más tarde esa noche, saqué una hoja de papel y escribí de vuelta. Leí tu carta. Comencé. La reflexión no es cambio. El cambio no se mide en días ni siquiera en semanas. El cambio real toma años y se ve en acciones, no en palabras. Firmé mi nombre sin florituras, doblé la hoja y sellé el sobre. A la mañana siguiente, manejé por la carretera a Tequila, las montañas extendiéndose infinitamente a mi lado. Estacioné cerca de los campos de agave, donde alguna vez caminé con Gabriel cuando era pequeño. Su mano cálida en la mía mientras preguntaba por cada pájaro que pasaba. Caminé sola por el sendero.
el aire de octubre fresco y claro, y me di cuenta de que mis pasos ya no necesitaban seguir los suyos. Las hojas susurraban bajo mis pies, constantes y sin prisa, llevándome hacia un futuro que era mío para reclamar. Con el departamento vendido y el coche ido, el dinero descansaba seguro en una cuenta solo a mi nombre. Por primera vez en años, sentí el suelo firme bajo mis pies, no prestado. Me reuní con un asesor financiero en el centro y organicé una renta vitalicia, del tipo que prometía estabilidad hasta mis últimos años. No más incertidumbre, no más esperar la próxima petición que drenara lo que había trabajado. También sabía que quería que una parte de ese dinero sirviera a algo más grande que yo. En la Universidad de Guadalajara, firmé papeles para establecer una beca modesta para estudiantes de enfermería. Mientras entregaba el cheque, pensé en las incontables noches de guardia, los pasillos del Hospital Ángeles y los rostros jóvenes que había capacitado, quienes llevaban el futuro del cuidado. Se sentía correcto dejar algo duradero, un regalo sin mancha de privilegio. El resto lo reservé para algo que había postergado mucho tiempo. Mi esposo y yo alguna vez soñamos con viajar al norte juntos, recorriendo los desiertos y las calles de adobe de San Miguel de Allende. Nunca lo hicimos antes de que su corazón fallara, y había enterrado ese sueño con él. Ahora me permití abrirlo de nuevo. Un vuelo reservado, una pequeña posada asegurada, una promesa cumplida para mí misma al fin. De camino a casa esa tarde, me detuve en una tienda en la calle Aldama. En la vitrina encontré un llavero de latón grabado con una sola palabra: límites. Lo compré sin dudar, deslizando la llave de mi casa en el anillo. En casa, lo colgué junto a la puerta, el metal capturando la luz de la tarde. Era más que un llavero, era una declaración, silenciosa pero firme. La casa se sentía más ligera, como si también reconociera el cambio, y en ese silencio comencé a considerar qué tipo de mañana estaba dispuesta a permitir que regresara a mi vida. Los meses pasaron, marcados menos por lo que escuchaba de Gabriel que por lo que ya no escuchaba. Las llamadas frenéticas cesaron, los mensajes enojados nunca llegaron. A través de mi primo Isaac, me llegó la noticia de que Gabriel había encontrado un trabajo estable en una cadena de supermercados en Guadalajara. Rentaba un pequeño departamento de una recámara cerca de la ruta del autobús. Nada como el departamento que alguna vez amueblé para él, pero suficiente para sostenerse por sí mismo. Isaac dijo que parecía más delgado, más callado, casi humilde. No más bromas a mi costa, no más alardes sobre dinero fácil. Llevé la noticia con un corazón cauteloso. La humildad era un terreno nuevo para él, pero sabía que no debía confundir los primeros pasos con el viaje entero. El cambio verdadero se medía en años, no en unos pocos meses cuidadosos. Si la reconciliación llegaba algún día, vendría después de que él hubiera construido una vida por sus propios medios, sin apoyarse en los míos. Mientras tanto, aprendí a respirar diferente en mi propia casa. Planeé mi viaje al norte y comencé a cuidar mis días con el mismo esmero con que cuidaba mi jardín. Cada decisión era mía sola, sin la sombra de la culpa o la manipulación. Una tarde, estaba en el fregadero de la cocina regando las orquídeas que bordeaban la ventana, sus flores suaves contra el atardecer que se desvanecía. La casa estaba silenciosa, pero no vacía. La paz se había mudado, llenando los espacios donde antes vivía el conflicto. Toqué el llavero de latón mientras cerraba la llave. La palabra grabada, capturando el último destello de luz. Los límites se habían convertido en mi herencia para mí misma, una que no volvería a rendir. Si él tocaba a mi puerta algún día, sabía que la decisión estaría enteramente en mis manos, y en los términos que yo había elegido,